Amén. Para los que tienen un título ahí en su Biblia, dice La tentación de Jesús, y eso es así. Pero le hemos titulado esta prédica al sermón del día de hoy, La tentación del Mesías. Amén, la tentación del Mesías. Bien, entonces vamos a abrir todas nuestras Biblias y leemos todos juntos la palabra del Señor. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Palabra del Señor. Oremos, hermanos. Amén. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias con todo nuestro corazón. Queremos pedir, Señor amado, tu bendición en medio de nosotros. Oramos, Señor, con todas nuestras fuerzas, para que tu palabra, Señor, sea glorificada en este lugar, que tu palabra, Señor, sea el centro de este culto, Dios amado, que nosotros podamos comprender las verdades que tú has revelado, Señor, hoy a través de tu siervo Lucas. Señor, queremos pedirte que sea tu Espíritu, Señor, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, para que nosotros podamos comprender, Señor, tal cual tú lo has revelado, Señor. Queremos pedirte, Dios amado, que no haya impedimentos para que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones y pueda cambiar nuestras mentes, Señor. Queremos pedirte, Dios amado, que aún, Dios mío, el predicador se sujete, Señor amado, a tu voluntad, que tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre, y que todos en este lugar, Señor, podamos comprender cuál es tu perfecta voluntad, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oramos, Dios mío, porque solamente tu Espíritu puede hacer esto, Señor. Estamos congregados en este lugar, niños, adolescentes, jóvenes adultos, hermanos mayores y hermanos de la tercera edad. Solo tu Espíritu, Señor, puede hablar a cada uno de ellos conforme a tus propósitos. Señor, solo tu Espíritu puede obrar en cada uno de nosotros, redarguyéndonos, instruyéndonos en toda verdad y justicia, Señor. Oramos para que así sea hecho en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por los méritos de Cristo. Oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero pedirles que no se distraigan, amén, que no se distraigan, que estemos concentrados en la palabra, amén. Bien, el Evangelio de Lucas nos trae eventos que quizás nosotros lo escuchábamos o lo teníamos comprendido hasta cierto punto, pero al ver cómo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, va ordenando todos estos eventos, todas estas narraciones, y nosotros ahora por el estudio nos damos cuenta cómo están compilados. Realmente es importante, amén. Lucas en la Biblia es el hombre que narra de mejor manera los eventos, es el que mejor utiliza el griego para explicarlo, y esta vez nosotros no lo comprendemos bien,
Pero Lucas utiliza palabras exactas, palabras claves, palabras ordenadas, y nosotros lo compararíamos en nuestros tiempos en un buen español, ¿no? Los que conocen, por ejemplo, de redacción, los que conocen de redacción, hoy pueden ver cuando un documento está bien redactado, ¿no es cierto? Cuando tiene todos los argumentos necesarios y realmente se entiende, utilizan las palabras que tienen que estar escritas en ahí. Bueno, Lucas es un hombre así. Lucas es un hombre que escribe con un griego bueno, con un griego perfecto, que explica lo que realmente estaba pasando en ese tiempo. Lucas ahora nos ha mostrado en un principio en el bautizo de nuestro Señor y Salvador que Dios el Padre da testimonio de Él. Amén. Jesús está empezando su ministerio, el ministerio de servicio a los hombres, pero Dios inicia esto abriendo los cielos y dejando escuchar su voz. Él da testimonio, Dios Padre da testimonio de su Hijo y dice, Él es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Él es Él, le dice. Por otro lado, hermanos, nosotros vemos que luego Lucas, hablando de la genealogía, en la genealogía nos muestra Lucas que uno, Dios desde los cielos da testimonio. Dos, con la genealogía nos muestra que Jesús tiene el derecho legal de asumir el reino, contándonos toda su ascendencia en este caso, ¿no es cierto? Entonces, Lucas, mire, nos muestra el testimonio del Padre. Lucas nos muestra que Jesús tiene el derecho legal de ser el rey, pero ahora Lucas nos va a mostrar el carácter moral de ese rey. El carácter moral. Porque miren, cuando hablamos de liderazgo, una cosa es que un hombre instituya a alguien, o en nuestras palabras, lo empodere, le dé autoridad. ¿No es cierto? Nosotros podemos dar autoridad, de hecho se hace eso, tenemos que dar autoridad, imponer las manos sobre alguien y ya tiene autoridad delante de todos, eso está bien, pero no es suficiente. De derechos legales en el liderazgo también podemos decir que, bueno, tiene antigüedad, ha pasado las pruebas que deben de verificarse según la Biblia y tiene la autoridad para poder estar, tiene un derecho legal. Pero no solamente, no basta eso, sino que el líder debe demostrar en algún momento el carácter moral de su liderazgo, el carácter moral. Y es algo que eventualmente en muchas ocasiones no hay, pero ahora Jesús deja ver cómo debe de ser este liderazgo. Amén. No se autoproclamó Jesús, Dios lo instauró. Jesús no rompió las reglas, tenía todos los derechos legales. Pero ahora Jesús nos muestra que Jesús también tenía el derecho moral para ser el rey de los judíos, el rey de la nación de Israel y el rey de reyes. Miren, la Biblia dice desde el versículo 1 que después de ser bautizado Jesús, ustedes saben que Lucas narra que el Espíritu bajó sobre él en forma más o menos corporal de una paloma. No era una paloma literal, pero tenía esa forma, dice él, lo detalla así. Y el Espíritu reposó sobre él. Ahora mire, Dios el Padre envía al Espíritu Santo sobre Jesús de manera visible. Y uno puede pensar, bueno, ahora ¿qué sigue? Nosotros vemos que sigue todos los milagros y señales que están presentes en el ministerio de Jesús. Pero lo que primero el Espíritu Santo hace, en esta ocasión Lucas narra, en el versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo, llenando la vida de Jesús, lo lleva al desierto. Bueno, Mateo va a decir que el Espíritu Santo le llevó al desierto, el Espíritu Santo le llevó, y Marcos va a decir que el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Nosotros vemos, hermanos, cómo el Espíritu de Dios está en la vida, está obrando en la vida de Jesús, pero el Espíritu Santo, hermanos, está en la vida de Jesús y en nuestras vidas para obedecer la voluntad de Dios.
para obedecer la voluntad de Dios. Y hermanos, eventualmente la llenura del Espíritu Santo no quiere decir que nosotros nunca vamos a tener problemas o nunca vamos a pasar por circunstancias difíciles o peor, ir a un desierto. No, mis hermanos. Cuando nosotros estamos conscientes de que el Espíritu de Dios está en nosotros, no para hacer lo que nosotros querramos, sino para hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a entender que por los caminos que Él nos ha llevado, aunque a nuestros ojos no sean agradables, muchas de estas ocasiones, hermanos, si no son todas, obran a nuestro bien, obran en la voluntad de Dios. Aquel hombre, aquella mujer que dice: Señor, lléname de tu Espíritu, debe de ser nuestra oración. Es más, debemos de orar que el Señor nos llene de su Espíritu. Tenemos que hacerlo constantemente. Pero eso no implica, hermanos, que nosotros le pidamos: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, pero no quiero pasar por este desierto, no quiero pasar por este lugar. No, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, va a hacer que nosotros andemos centrados en la voluntad de Dios. En este sentido, hermanos, las tentaciones por las que Jesús iba de atravesar estaban siendo impulsadas por la voluntad de Dios. No eran tentaciones que en algún momento, Jesús tomó una mala decisión. No eran tentaciones porque quizás Jesús tenía algún tipo de concupiscencia. No, era la voluntad de Dios. El Espíritu estaba impulsándole a Jesús a que Él pueda cumplir la voluntad de Dios. Luego Lucas nos dice que este Espíritu le habría llevado a Jesús al desierto a ayunar por 40 días. Por 40 días estaba en ese lugar. El versículo 2 dice: por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El texto que ahora nosotros leemos, hermanos, a veces, nosotros imaginamos o pensamos que estas tres tentaciones fueron las únicas que estuvieron en la vida de Jesús. Pero el texto griego y de la manera que nosotros estamos leyendo, la Biblia o Lucas nos da a entender que Jesús estaba siendo tentado todo el tiempo. Y las tres tentaciones que están escritas acá en la Biblia fueron al final, pero lo que no implica que tuvo otras tentaciones. Pero Lucas ahora está narrando tres tentaciones en especial. Tampoco quiere decir que fue una tentación tras otra o inmediatamente, ¿no? A veces en las películas nosotros lo vemos así. Vemos la primera tentación, termina e inmediatamente la segunda. No es específicamente así. Puede que haya pasado unas horas, puede que haya pasado unos días, pero lo que Lucas ahora está narrando es que estas tres tentaciones son las principales o las que ha querido que estén registradas, porque la Biblia dice que era tentado por el diablo en esos 40 días, durante esos 40 días. Y la Biblia dice también que él, hablando de Jesús, no comió nada, ¿no es cierto? No comió nada. Ahora, también, hermanos, también hay que hacer una aclaración. Obviamente Jesús estaba ayunando, pero no quiere decir que absolutamente no comió nada. Jesús, igual que nosotros, era un hombre y nadie puede subsistir sin comer absolutamente nada. De hecho, de Juan se dice, Juan el Bautista se dice que no comía ni bebía nada. ¿No es cierto? Se dice eso más adelante en el Evangelio de Juan, o en el capítulo 7, se dice que no comió ni bebió nada Juan, pero no quiere decir que no comía nada ni bebía nada, sino quiere decir que no era un glotón y que no era un bebedor como los demás. Eso es lo que está diciendo Lucas. No precisamente que no comía nada ni bebía nada. Lo vamos a ver por el capítulo 7. Pero ahora Lucas está diciendo que Jesús no estaba comiendo nada, pero no quiere decir que no se estaba alimentando de nada, mucho menos en un lugar desierto. Seguro estaba ayunando, pero seguramente estaba tomando lo que estaba realmente a su alcance, muy poca comida o quizás agua, porque nadie puede vivir 40 días sin comer nada. Jesús era completamente Dios, pero Jesús era también completamente humano.
Él tenía necesidades y como vamos a leer en los últimos días dice que Él ya tuvo hambre. Y esta hambre fue una ocasión que el diablo también utilizó para poder tentar a Jesús. Entonces, Lucas nos está narrando esto y nos está mostrando que este espíritu obedece a la voz de Dios. El Espíritu Santo obedece a la voz de Dios y nos impulsa a nosotros a creer en esa voluntad de Dios. No nos está diciendo que Jesús era un superhumano. No nos está diciendo eso. Él nos está mostrando ahora, Lucas, que Jesús tenía hambre. Tenía hambre como muchos de nosotros. Algunos duramos más, algunos duramos menos, pero todos en algún momento tenemos hambre. Y mucho más cuando ayunamos. Ahora, no es el tema de ahora, pero el ayuno, hermanos, el ayuno que Jesús estaba obrando, uno tiene que ver este ayuno como un tiempo de humillación voluntaria hacia Dios. El ayuno no es, hermanos, para torcer la mano de Dios o para inquietarle a Dios a ver que se apiade de mí y me dé lo que le estoy pidiendo. El ayuno no es como esa presión que hoy día ejercen las marchas, ¿no ve? Sobre el gobierno. Les decía, es que no nos das, entonces nosotros vamos a ejercer presión, vamos a bloquear todo, no se va a mover nada desde mañana, bloqueo general. Tratan de mover la intención del gobierno. El ayuno no es eso para nosotros. No es que nosotros, ya Señor, como pues que tú no quieres darme nada, entonces yo voy a ayunar. Y voy a ayunar y te voy a meter presión, le decimos. No es así el ayuno, hermanos. El ayuno bíblico, el ayuno que el Señor nos enseña en la Biblia, es un ayuno que nos busca, hermanos, a enfocarnos por un tiempo netamente en la voluntad de Dios, en comunión con Dios. El ayuno, hermanos, no es para sacarle cosas a Dios. El ayuno es para que yo pueda entender lo que Dios quiere con sus propósitos, con mi vida. Todos podemos pasar eventualmente por algún problema. Y cuando nosotros ayunamos en medio de ese problema, no es para que el Señor solucione el problema, es para que yo entienda cuál es el propósito de Dios con ese problema, qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces yo entro en comunión con Dios. Ese es el ayuno. Apartarme por un momento, por un tiempo, puede ser mediodía, puede ser un día, puede ser quizás un día y medio o 2 días de repente. Apartarme de la bulla del mundo, apartarme del internet, apartarme de todo y dedicarme sosegadamente a la oración, al estudio de la palabra. Ese es el ayuno. Pero como les digo, hermanos, es un tiempo en el que yo me humillo voluntariamente para poder entender sus propósitos, sus caminos, comunión con Dios. Ese es el ayuno. Jesús estaba buscando eso. Y miren cómo la Biblia nos dice, Lucas ahora nos narra que esa intención, hermanos, es movida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo obró en Jesús el ir al desierto para ayunar y ser tentado. Es el Espíritu. Por este lado, hermanos, nosotros ya podemos ir viendo aplicaciones, aunque vamos a hablar al final, pero ya podemos ir viendo, hermanos, que una genuina llenura del Espíritu Santo no solamente se manifiesta de maneras corporales, sino el Espíritu Santo nos mueve a obedecer, a buscar la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que mueve. Cuando usted dice, bueno, este día voy a orar, no sé, quiero orar, quiero buscar a Dios, es el Espíritu Santo hablando dentro suyo. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Bueno, la Biblia dice que el diablo aprovechó esta situación en los últimos días. Ya Jesús tuvo hambre y el diablo aprovechó esta con más intensidad y habló de las tentaciones que nosotros conocemos. El versículo 3 dice así: entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Bien, no sabemos si el diablo se presentó físicamente. No sabemos si el diablo se mostró así,
cobró una forma corporal, no sabemos. No sabemos si era un susurro en el oído de Jesús, no lo sabemos. Por tradición nosotros pensamos que se le ha aparecido, pero en la Biblia no encontramos algo así. No sabemos, puede que sí, puede que no, pero no lo sabemos. Pero el diablo tienta a Jesús de cualquiera de estas maneras que sea, tienta y le habla a Jesús y le dice, bueno, si tú crees que eres el Hijo de Dios, ahora que tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, esto que el diablo le está pidiendo a Jesús no es, digamos, algo en el sentido de la necesidad, no es algo demasiado malo, ¿no es cierto? No es nada malo, no le está diciendo, bueno, que esta piedra se convierta en oro. No le está diciendo, bueno, suplí tu necesidad, tienes hambre. Entonces, ¿qué te cuesta? A ver, si eres el Hijo de Dios, transforma esta piedra que se convierta en pan, en marraqueta, en cauca, lo que sea. Y usted sabe que cuando uno tiene hambre, todo es rico, ¿no? Todo es rico. Cuando uno tiene hambre, decimos con mi esposa, el hambre es canija, decimos, porque todo te parece rico y te traiciona el hambre. Pero bueno, Jesús estaba igual ahí tentado con ese deseo de poder convertir, que no era malo en sí mismo. Dicho sea de paso, más adelante Jesús va a multiplicar los panes, ¿no es cierto? Va a multiplicar los panes y los peces y les va a dar a la gente. No es malo en sí mismo. Pero lo que ahora Satanás le está ofreciendo a Jesús es mostrarle que la necesidad que él tiene es una necesidad que Dios no está pudiendo sostenerle. Satanás le está diciendo, Dios no te está pudiendo sostener ahora. Manifestate, mostra tus poderes divinos y di que esto se convierta en pan. Le estaba de alguna manera quitando la confianza en Dios para satisfacerse él, para una satisfacción propia. Pero Jesús, hermanos, Jesús le va a responder a Satanás en el versículo 4, le responde al diablo con la palabra. Jesús le responde con la palabra y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bueno, ahora Jesús está agarrando las escrituras para poder refutar las tentaciones que vienen del diablo. Estas tentaciones, hermanos, que nosotros vemos acá, Lucas nos está mostrando cierto parecido con las tentaciones que vivió el pueblo de Israel de la misma manera en el desierto. El pueblo de Israel debería de haber respondido de esta manera, no solo de pan vivir el hombre, pero el pueblo de Israel era duro, no creía, murmuraba de sus líderes y Jesús, a pesar de toda esa murmuración, Dios hace que llueva maná del cielo para que coman hasta que se hastien, ¿no? Y Jesús les va a dar. Pero es Jesús ahora en el desierto, igual que el pueblo de Israel, en el desierto, Él dice, no solo de pan vive el hombre. Y está diciendo, el hombre vive de toda palabra de Dios. Jesús tenía todo el poder para poder hacer ese milagro y mayores seguramente, muchos mayores, como lo va a hacer más adelante. Pero tampoco Jesús quiere adelantar los tiempos. ¿Se imaginan lo que el Satanás le estaba ofreciendo? Tú eres el Hijo de Dios, transformarlo. Jesús más adelante va a hacer milagros más extraordinarios que ese. No es que Jesús, el diablo, quería de alguna manera adelantar estos tiempos. Dije, bueno, de una vez, pues transformarlo. Pero Jesús supo de alguna manera esperar los tiempos. Bueno, en ese momento, Satanás ve, mira que por el lado de la necesidad, de su necesidad, no puede atacarle. Entonces busca otra ocasión para tentarle. Y como le digo, no es inmediatamente, no sabemos si pasaron un día o dos, pero le aparece con otra tentación en el versículo 5. Y le dice, y le llevó el diablo a un monte
y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. De la misma manera, hermanos, no hay en el mundo un monte del que se pueda ver todos los reinos del mundo. Es nosotros a veces lo que nosotros asumimos, pero no hay un monte así. O sea, no es que el diablo lo saca del desierto y le lleva a un monte y le hace ver. No es así, no hay así. No hay un monte del que, de aquí vemos todos los reinos. No hay, ¿no es cierto? Ni en el alto, que estamos en el lugar más alto. Ni del Everest tú puedes ver todo eso. No hay. Entonces, lo que ahora Lucas está narrando, una especie de visión. Es una especie de visión que le muestra a Jesús en ese lugar. Y en un momento, dice, en un momento le hace ver todos estos reinos que él ve, y le dice: todos estos reinos que tú ves me lo han sido dados a mí. Ahora, está hablando Satanás. Y Satanás, la Biblia menciona que es el padre de las mentiras. Pero algo de verdad tiene Satanás en este dicho que él le dice a Jesús. Porque la Biblia va a decirnos más adelante que este reino es un reino gobernado por el diablo. Y cuando Adán y Eva pecaron, cuando estaban en el paraíso, y Adán y Eva eran como los corregentes, eran los encargados de gobernar todo. Dios solamente sobre ellos, y ellos tenían que gobernar sobre todo. Pero ellos pecaron. Y al pecar, de alguna manera cedieron este poder, cedieron esta autoridad, lo cedieron, y de alguna manera el diablo empezó a ser el regente. ¿Y cómo nosotros lo vemos eso? Por toda la justicia que hay, por todos los sistemas que hay en el mundo, todos obran a favor del diablo, todos ellos. Y por eso el diablo tiene algo de verdad en lo que está diciendo, pero obviamente exagera diciendo que todo es mío y yo te lo puedo dar. Eso es algo que él no puede hacer. Pero tienta a Jesús de esta manera y le muestra una especie de visión y le muestra todo este poder que él tiene, y dice: bueno, yo te lo puedo dar. De aquí también nosotros, hermanos, extraemos verdades con respecto a Satanás. Satanás, el diablo, tiene poder. No podemos decir nosotros, bueno, que Satanás no tiene ningún poder. No tiene poder. Y también el diablo, Satanás, puede dar ese poder a algunas personas. Amén, lo puede hacer. Hoy nosotros vemos, hermanos, mucho más en nuestra cultura, hombres y mujeres que también tienen ciertos poderes medio sobrenaturales, ¿no ve? Ciertos poderes que tienen, bueno, la visión de: yo voy a ver en Coca, o yo voy a ver en esto te está pasando, bueno, hagámosle un amarre, hagamos esto, y una serie de artilugios que de alguna manera funcionan. No puede decir uno: bueno, no, el diablo no tiene poder. No tiene poder, pero tiene un poder limitado. Pero también, hermanos, tenemos que comprender que este poder que el diablo tiene no tiene efecto sobre nosotros. Porque, como lo hemos dicho en un principio, el hombre, el creyente lleno del Espíritu Santo es morada de Dios. Amén, es morada de Dios. Pero hay mucha gente que cree en el poder del diablo, y hay muchas personas que le venden su alma al diablo para tener este tipo de poderes. Hay mucha gente que tiene este poder. Y gente que hace milagros. Hay gente que hace milagros. Y cuando uno los mira, dice: wow, debe ser verdad. Es verdad. Yo he visto que hacen milagros que uno mira y se sorprende. Dice: ¿de cuándo el diablo tiene este poder? Y bueno, sí, hermanos, el diablo tiene poder. Pero, como dice la Biblia, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Este poder que el diablo le estaba diciendo al Señor: mira, yo tengo este poder y te lo puedo dar a ti. En parte verdad, en parte mentira,
Pero vemos nosotros cómo el diablo ahora le está tentando a Jesús y le está diciendo: todo esto yo te lo puedo dar. Y esa es la gran mentira. Mis hermanos, Satanás, el diablo, es el padre de toda mentira. Al hermano que está a su lado, dígale: el diablo es padre de mentira. Padre de mentira. Bueno, más adelante vamos a hablar al respecto, pero muchos de nosotros podemos caer en escuchar ese susurro del diablo, en escuchar esas tentaciones del diablo. Muchos podemos caer, pero hermanos, estas son verdades que nosotros tenemos que ver ahora. Lucas nos está mostrando ahora que Jesús, siendo el Hijo de Dios, que quiere decir Dios mismo, fue tentado como hombre. De ahí el carácter moral de la autoridad de Jesús. Jesús, hermanos, no se dio igual que Adán, igual que Eva, no se dieron. ¿Y dónde fueron tentados Adán y Eva? ¿Se recuerdan? En el paraíso. Ellos podían comer de todo, solo no tenían que comer de un árbol. Pero en ese lugar el diablo les tentó y ellos cayeron. Como dice un escritor, Adán y Eva perdieron el paraíso por su pecado, pero Jesús recuperó el paraíso para nosotros por su obediencia a Dios. Amén. Adán y Eva tenían todo, solamente no tenían que comer de ese fruto. Pero Jesús en el desierto no tenía nada para comer, y el diablo le tienta y le dice: esta piedra tú puedes convertirla en pan. Y Jesús le dice: no, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y esa tiene que ser una verdad dentro de nosotros. Amén. Pero luego, después de tentarle, de ver que esto no le funciona, ahora Dios le muestra algo que también es vital en la vida del hombre, que es el poder. El poder. Y yo creo que hablando de esta tentación, nosotros hoy en nuestro contexto, en el contexto boliviano, podemos entender cómo el poder, atienda aquí, hermano, cómo el poder corrompe a las personas. Hoy nosotros lo vemos en los medios de comunicación, todos los días estamos peleando, estamos viendo champaguerras por aquí, por allá, que han dicho, que no han dicho, que le ha parecido, que no ha parecido. Y uno se pregunta: ¿por qué? Por el poder que quieren obtener. Y ahora Satanás le está diciendo a Jesús: bueno, yo te doy ese poder, tú puedes. Pero ¿qué le responde Jesús? En el versículo 8, mire cómo Jesús le responde. Vete de mí, le dice Jesús: Satanás, vete de mí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente Jesús está citando las Escrituras. Deuteronomio 6 está leyendo: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Jesús le estaba mostrando la fidelidad que Él tenía para con Dios el Padre. Muchos en estas circunstancias ceden ante esta tentación, ante la tentación de tener poder. Muchos ceden. Y hermanos, nosotros acá tenemos que recordar que Dios, hermanos, Dios el Padre, no promete éxito ni prosperidad a nadie si lo adora. El que promete esto es el diablo. Dios no promete éxito ni prosperidad a ninguno de sus hijos. No hay. Pero el diablo sí. Si me adoras, le dice el diablo, yo te puedo dar todas estas cosas. Jesús no falló en el desierto. Israel sí falló en el desierto. Y note los parecidos. ¿Cuántos años estuvo caminando Israel por el desierto? 40 años. ¿Y cuántos días estuvo Jesús de ayuno en el desierto? 40 días. Mira el parecido. Y Israel, por caer en este pecado de duda, de incredulidad, de idolatría, da vueltas por 40 años. Pero Jesús, siendo nuestro Salvador, el verdadero Mesías, muestra su carácter moral y Él no cede ante esa tentación. Versículo 9 más adelante va a decir ahora Satanás nuevamente apareciéndole, mire a Jesús. Versículo 9 dice: y le llevó a Jerusalén. Nuevamente aquí, hermanos, no tenemos que pensar
que le invitó el diablo a Jerusalén. Bueno, ¿sabes qué? Déjalo el desierto, vamos a Jerusalén. Y Jesús, ya listo, vamos, no hay eso, no está, están ahí. Es igual otro tipo de visión le está mostrando. Y le llevó a Jerusalén, dice, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora mire, en la primera tentación, el diablo, Satanás, le tienta con una necesidad. En la segunda tentación, le tienta con el poder. Pero Satanás ve que medio que las cosas no le están saliendo bien. Ahora Satanás usa la escritura. Ahora Satanás usa la Biblia. Y le dice: escrito está, vamos al templo. ¿Y qué significaba ir al templo? El templo significaba la protección de Dios, la presencia de Dios. Y en visión le muestra a Satanás, lo llevan al pináculo del templo y dice: bueno, este es el lugar de Dios, aquí Dios no te va a fallar. La Biblia dice, la Biblia dice que Dios te va a proteger y que no va a permitir que tú tropieces y que tú caigas. Es una verdad, obviamente, que sí, pero es una verdad malinterpretada. Es una verdad malinterpretada. Entonces, en esta tercera tentación, él ahora le quiere hacer desconfiar de Dios. Le dice, bueno, le quiere quitar esa seguridad que él tenía en Dios. Y nuevamente le digo, él utiliza ahora las escrituras. Él utiliza las escrituras. Mis hermanos, el diablo y muchos de sus seguidores conocen eventualmente la Biblia mucho más o mucho mejor que algunos cristianos, que algunos creyentes. Y esto nosotros hoy podemos ver en muchas sectas. En muchas sectas que usted a partir de medianoche, todos los medios de comunicación se prestan a esto. Todos los medios de comunicación. Pare de sufrir, que la Cruz del Norte. Ahora he visto que están vendiendo partecitas, pequeños trozos del arca de Noé, ¿no? Y todos ellos utilizan la Biblia. Todos ellos utilizan fragmentos de la Biblia mal utilizados, mal interpretados, y sectas que de alguna manera engañan. Y esa es una distracción del diablo. En estos días, un hombre, vi un TikTok, yo también tiktokeo, vi un TikTok y un hombre dice, bueno, escuche lo que le pregunté a la inteligencia artificial, dice. Y el hombre le preguntó al ChatGPT, le preguntó, actúa como el diablo. ¿Qué harías tú para hacer que un creyente se aparte de los caminos? No, algo así, estoy parafraseando. Y el ChatGPT le dice, bueno, lo primero que yo haría es entrar disimuladamente a sus corazones. De manera, ¿cómo se llama? Disimulada, ¿no? Poco a poco. Y cuando nosotros vemos esto, es algo que el diablo está utilizando de manera bien sutil. Porque el diablo, hermanos, no se presenta, en muchas veces de la vida, no se presenta como aquel hombre con sus cuernos salidos, ¿no ve? No se presenta con sus cuernos salidos, con sus trinches, con su cara de tripa seca. No se presenta así. Sino que Satanás se muestra como el ángel de luz. Y ahora, por ejemplo, Satanás le está hablando de las escrituras a Jesús. Parece una conducta piadosa, parece, que sí, verdad, tienes razón del diablo. El diablo se va a presentar muchas veces así. Pero Jesús, nuevamente, mis hermanos, Jesús reconociendo esto, hermanos, Jesús en su humanidad reconoce esto y le responde ahora nuevamente a Satanás, otra vez con las escrituras. Versículo 12. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Mire, como Jesús y Lucas ahora por su narración nos muestra que una escritura, una palabra malinterpretada puede ser ocasión para tentar a Dios.
Pero bueno, Señor, tú has dicho en tu palabra y esto y el otro, y como que son excusas que nosotros agarramos y no comprendemos toda la soberanía de Dios. La Biblia, hermanos, no es, escúcheme, no es un conjunto de versículos separados, no. La Biblia es una narración entera. Alguna vez mi esposa les dijo que si nosotros agarramos una carta de alguien que nos escribe, nosotros no agarramos solamente un párrafo de la carta y lo leemos a nuestra interpretación. Nosotros tenemos que leer toda la carta. La Biblia es así, mis hermanos. La Biblia no es un conjunto de versos separados. La Biblia es una narración entera que nos habla del plan redentor de Jesús. Entonces, Jesús le dice al diablo: alto diablo, ¿qué piensas que yo soy? La Biblia dice esto. La Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. No lo hagas. Satanás le tienta a Jesús por la provisión y las tres necesidades básicas del hombre, por el poder y la protección. Satanás está tentándole a Jesús así. Israel, hermanos, Israel ha pecado de esta manera en el desierto. Israel se para insolentemente delante de Dios, delante de sus líderes, y les dicen a Moisés, por ejemplo, dicen: ¿para qué nos sacas de? Estamos en allá bien, al menos estábamos mejor que en aquí. Sí nos explotaban, sí nos azotaban, sí nos castigaban cuando no hacíamos los ladrillos suficientes, pero al menos teníamos comida. Aquí no tenemos nada, Moisés. Y eran duros con Moisés, con sus líderes. Eran duros, eran desafiantes, eran malcriados. Y eso ocasionó que ellos puedan caminar por 40 años en el desierto. Y no solo eso, sino que toda esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Todos ellos murieron por su incredulidad, por su conducta desafiante delante de Dios. Todos ellos murieron. Pero mis hermanos, hoy nosotros podemos ver ahora a Jesús en el desierto, no pecar y no caer en las tentaciones que el diablo le puso en ese momento. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones, pero veamos el versículo 13. Dice: mire, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, mire, nuevamente nosotros vemos que estas tres tentaciones no eran las únicas. Jesús estaba siendo tentado todos los 40 días. Pero ahora dice Lucas que el diablo cesó de toda tentación y se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Porque el plan del diablo era que Jesús pueda en algún momento ceder, en algún momento caer. El diablo sabía que él era hombre y que tenía necesidades, así que lo tentó de muchas maneras. Recuerda cuando él estaba contando que Jesús iba a ser crucificado, que él tenía que pagar la culpa. Le estaba contando a sus discípulos, y ¿qué le dijo Pedro? Pedro dijo: no, Señor, nosotros no vamos a permitir que esto te pase. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás. Jesús el diablo en algún momento, no sabemos si le susurró o se apareció en el desierto, no sabemos. Pero ahora utiliza a otras personas, habla por las bocas de otras personas. Cuando Jesús estaba crucificado, le habla a través de uno de los malhechores, y le dice lo mismo: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y los matas de todos, de canto a cada uno? ¿Lo hubiera podido hacer Jesús? De seguro que sí. Pero nuevamente se estaba mostrando como una tentación del diablo para los planes de Dios. El diablo, mis hermanos, es el primero en oponerse en los planes de Dios. Es el diablo. Pero nosotros vamos a ver, hermanos, que Jesús se mostró siempre íntegro. Ahora tenemos las tres cosas. Mira, atiéndanme por favor. Dios el Padre da testimonio de la autoridad de Jesús y dice: Él es mi Hijo amado.
tiene el testimonio de Dios, tiene la autoridad de Dios. Luego Lucas nos va a mostrar la genealogía de Jesús y va a mostrar que tiene el derecho legal para ser el rey. Pero ahora Jesús nos muestra, hermanos, que Jesús también tiene el carácter moral, que no se dio siendo humano, completamente humano, no se dio ante los ataques del diablo. Esto obviamente tiene implicaciones teológicas, hermanos. Por eso, hermanos, de acá nosotros asumimos que Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y Jesús pagó con su sangre, con su sacrificio, el pago de los pecados que Él nunca cometió. De ahí, hermanos, la comprensión de ese intercambio maravilloso. Dios, hermanos, mira nuestra vida a la luz de la vida perfecta de Jesús. Y Jesús paga con su muerte nuestra vida pecaminosa. 40 días por el desierto, cumpliendo humillaciones delante de los hombres, mostrándoles cómo Él tiene que portarse. Y le dijo a Juan el Bautista: es necesario que se cumpla toda justicia, es necesario hacerlo. Y nosotros tenemos a Jesús como la cúspide de quien nosotros debemos de imitar la fe y su comportamiento. Jesús no era el superhumano que decía: bueno, yo no tengo hambre. No, Él era 100% humano, completamente Dios. Tuvo hambre, pudo haber cedido ante esa tentación. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en tentaciones similares, hermanos? ¿Cuántos? Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mira lo que Dios ahora nos está mostrando a cada uno de nosotros: que el diablo es un ser que tiene poder, que tiene un poder limitado, pero tiene poder, que tiene un poder que no se compara con el poder de Dios, pero tiene poder. Y a nosotros nos llama a estar firmes, a tener esta lucha constante contra el diablo. Y no es una lucha, hermanos, de que nosotros nos metemos a un cuarto y empezamos a gritar, balbucear y pelear. No, hermanos, es una lucha que la vivimos contra el sistema de este mundo todos los días. Esa es la guerra espiritual. Luchamos contra este sistema todos los días de nuestras vidas. Luchamos contra tentaciones todos los días de nuestras vidas. Por tanto, dice Pablo a los Efesios: cíñanse, vístanse como guerreros todos los días. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, contra demonios. Tenemos lucha. Esos demonios, hermanos, no son ahora demonios visibles que nosotros los vemos y peleamos contra ellos ahora. No, son demonios que están gobernando en el sistema. Todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, luchamos contra ello ahora. Luchamos imponiendo la verdad de la palabra contra ellos. Mira, hermanos, todo lo que implicaba eso. Ahora, hermanos, veamos qué nosotros podemos aprender de esta narración. ¿Qué nosotros aprendemos? ¿Qué verdades hoy pueden edificarnos en nuestra vida práctica? Y lo primero que nosotros vemos, hermanos, es lo que les estaba mencionando, que el diablo, Satanás, el diablo, no se va a presentar ahora en nuestras vidas así como es él. No se va a mostrar así. El diablo se va a mostrar de maneras bien sutiles. Lastimosamente, hermanos, el día de hoy, el diablo está metiéndose en las iglesias, hablando de la palabra de Dios, pero malinterpretando y vacunando a muchos contra el verdadero evangelio. Hermanos, lastimosamente el día de hoy el diablo se ha metido así, incluso
en la vida de hombres piadosos, hombres pastores, siervos y siervas, de maneras bien sutiles. Ayer les compartí a algunos hermanos de la iglesia que, bueno, lastimosamente es público, por eso lo comento. Uno de los pastores muy reconocidos en los Estados Unidos, Steve Lawson, cayó en las últimas semanas, cayó en pecado de adulterio. Un hombre muy conocido, escribió muchos libros, un hombre a quien yo admiraba bastante, pero cayó en pecado con una jovencita de 23, 26 años, un varón de 70 años. Uno mira, ya 70 años, ¿qué va a estar pensando pues? Pero miren cómo es el diablo. El diablo es sutil. El diablo entra para engañar, para robar, para mentir. Este hombre cayó. La iglesia cumplió toda la disciplina que la Biblia nos enseña en Mateo. Ahora el pastor fue expulsado lastimosamente de su congregación. Fue expulsado, lo expulsaron de ahí, lo sacaron de la membresía. Duele obviamente que una persona caiga, uno no se puede alegrar. Duele que una persona así caiga. Pero hermanos, que nosotros aprendemos y vemos que uno usualmente tiene que decir, bueno, a mí no, yo sí que estoy bien, a mí nunca me va a tentar el diablo. Hermanos, el diablo tiene maneras sutiles de engañar a una persona. El día de hoy muchos jóvenes están siendo seducidos por artimañas del diablo, y uno tiene que estar atento. Y por eso el consejo de Pablo: cíñanse, prepárense todo el tiempo. El diablo está atacando todo el momento y lo va a hacer, y no se va a aparecer con su disfraz de diablo, como le dije. No va a aparecer así, con sus ojos salidos. No ve como vemos los diablos del gran poder. No, te va a hablar a través de un amigo. ¿Quién sabe de tu mejor amigo? Te va a hablar a través de alguien que te pretende. Te va a hablar a través de una canción. Hoy día las canciones, uno escucha las canciones y dice, ¿qué ha pasado? ¿No es cierto? Hay canciones que a la vista son completamente inmorales, pero hay otras canciones que de manera bien sutil están ingresando a los oídos de los jóvenes y de las personas. Y hermano, bien decía un filósofo, tú eres lo que escuchas. Tú eres lo que escuchas. ¿Qué estás escuchando hoy? Eso eres. El diablo tiene muchas maneras de meterse así, de maneras sutiles. El diablo, hermanos, y todos nosotros vamos a ser tentados. Por eso la Biblia nos llama a nosotros a ser sobrios, a velar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está esperando que un momento te descuides. ¿Sabes qué? Pablo está utilizando esta figura. Pablo está utilizando la figura de un león agazapado, ocultadito, camuflado entre el follaje. Y no sé, los que han visto Discovery, ¿no? Ni empiezan a moverse, agazapados, esperan. Y la liebre está mirando a un lado, otro lado, y está comiendo, está esperando que se distraiga un momento. El momento que menos lo espera la liebre, el león está viniendo y ¡bam!, le salta. No se asusten. ¿Y dónde le ataca? Directo a la yugular, ¿no? Y el diablo es así, hermanos. El diablo puede esperar momentos sutiles. Iglesia, hermanos, jóvenes. Ya, ni ahora, no, ni hablar solamente a los jóvenes, los que están casados y recasados, los que ya son mayores. Y uno puede decir, no, ya es mayor. Hermanos, hermanas, estemos atentos. El diablo está realmente como león rugiente buscando a quien devorar. Puede aparecerte una Dalila, hermano, hermana, puede aparecerte quizás alguien, no, que de alguna manera pueda seducirte, puede engañarte. Y el diablo es, con razón dice que el diablo sabe más por diablo, sabe más por viejo que por diablo. Porque a veces el diablo espera tus momentos vulnerables.
Y cuando tú estás vulnerable, cuando quizás en la casa están dando algo mal y tú dices, estoy renegado, son momentos que el diablo aprovecha. Jesús tenía hambre, él estaba vulnerable en esa área y ese momento, ¡pah! Ya no hago fuerza para que no se asuste. Le aparece en ese momento, en momentos vulnerables, matrimonios. El diablo va a utilizar momentos en el que hay un poquito de separación entre los esposos, un poquito de separación, nos hemos enojado. El diablo puede aprovechar ese momento para el hombre o para la mujer. El diablo ataca cuando estás vulnerable. Por eso, hermanos, el consejo de Pablo: estén sobrios, no estén atentos, velen, estén despiertos. Hermanos, el diablo está para atacarnos de todas las maneras. El diablo tiene poder. Obviamente nuestra fe está en el poder del Señor, pero tiene poder, hermanos. Y el diablo es capísimo para poder torcer las Escrituras. El diablo es capo para torcer las Escrituras. Muchas veces va a utilizar el diablo las Escrituras para engañarnos. Y de aquí, hermano, lo que nosotros debemos aprender. ¿Cómo respondió Jesús a todas las tentaciones? ¿Qué le dijo? Botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Así dijo. ¿Qué le dijo? A bibliazos nos vamos a entender, dijo. Ahora esta es la clave, ¿no? ¿Conoces la Escritura para defenderte de las artimañas del diablo? Cuando alguien venga y te venda la rosa de Guadalupe y tú, toda dramática, puedes reconocer la voz de Dios y decirle: no, aquí la Biblia dice, como Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Conoces la Escritura? ¿Dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios? Ese hombre que le comentaba, que le escribió al ChatGPT cómo puedes desviar a un creyente, le dice también con distracciones, con redes sociales. No, literal, búsquese TikTok, se lo voy a mandar. Dice con distracciones, televisión, distracciones, juegos, cantos, porque el diablo, hermano, mientras el creyente esté distraído, para él mucho mejor, ¿no? Pero, hermanos, es la aplicación que nosotros vemos de inmediato, el estudio de las Escrituras. Este es el día en que nosotros tenemos el tiempo para escudriñar, pero no se olvide de él durante toda la semana. Estudie, escudriñe, busque. Yo le mando algunos mensajes, les mando algunos videos al grupo de WhatsApp para que algo cause. A veces nadie me tira bola, pero de verdad espero que lo escuchen. Y a veces a mi esposa le digo, ¿no? A veces los jóvenes duermen con celular, entran al baño con celular, caminan con celular, en el minibús con celular, y cuando les llamas no te contesta. ¿No ve? Y a veces pareciera eso, hermanos, pareciera que les mandamos un mensaje para que lo vean, y me cuesta creer, como están todo el tiempo con el celular, me cuesta ver que no han visto el mensaje. Ahora no lo digo por mí, sino que son pequeñas maneras que tenemos para impulsarles, para decir: mire, hermano, este video, mire esto, mire lo que dice la Biblia, porque, hermanos, es nuestro deber. Nuestro deber es llenarnos de la palabra de Dios, para que algún día, si aquí se para a alguien diciéndoles algo que no está escrito en la Biblia, usted se pare y diga: bueno, eso no está en la Biblia. Amén. Para que usted discierna, para que usted vea lo que realmente nos compete. Hermanos, Jesús fue tentado y no está mal. Todos vamos a ser tentados. Todos vamos a ser tentados. Es importante que nosotros comprendamos esto. Lutero, ahora que está de moda en el mes de la Reforma, Lutero decía: no hay problema, no es el problema que las aves den vuelta encima de mi cabeza. El problema es que yo les permita que hagan nido en mi cabeza. Porque todos vamos a ser tentados. Y Santiago va a decir, mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 14. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado
de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Concupiscencia viene de una palabra griega que dice epizumi. Olvídese de esa palabra, pero lo que significa desear, codiciar algo, pero especialmente de desearlo de manera intensa. Eso es concupiscencia, desear algo, pero de manera intensa, pero especialmente algo prohibido. Eso quiere decir concupiscencia. O sea, concupiscencia no es que tengo hambre de comer, no, es desear algo de manera intensa, pero que esto a su vez es prohibido. Todos somos tentados, dice, por nuestra concupiscencia. Y cuando la concupiscencia da a luz, se convierte en pecado. Y cuando el pecado da su fruto, eso se convierte en muerte. Todos vamos a ser tentados de alguna manera y eso no es malo. Pero hermanos, tampoco juguemos con la tentación. No podemos hoy pararnos como los Superman espiritual y decir, bueno, a mí nada, yo soy el men de la papa, ninguna chica conmigo. No, y por ahí uno se va a meter a la discoteca, ¿no? O va a tener amistades, se va a permitir amistades indebidas, amistades peligrosas. No puedes tentar a Dios, no puedes tentarlo. Si de repente decís, bueno, yo no voy a dejar tentar, pero igual, digamos, te metes a discotecas o te metes donde hay bebida, te metes donde hay, o sea, no es que Dios no te está cuidando, pero tú estás yendo más allá. Tú estás haciendo cosas que no deberías hacer, estás jugando, estás tentándole a Dios. Si tú detectas, si tú te conoces a ti, que es algo que nosotros deberíamos saber, si te conoces a ti y sabes que algo te puede tentar, no juguemos con el pecado, no juguemos con la tentación. Si hay amistades que tú sabes que en algún momento pueden hacerte caer, Jesús lo dijo en algún momento, si tu ojo te es ocasión de caer, sayas, quítatelo hoy. Si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, mejor es que entres ciego, manco, cojo al reino de los cielos, que con todas tus partes completitas te vayas al infierno. Y aquí nosotros podemos implicar, ¿no? Si tu mejor amigo te es ocasión de caer, mátalo. Fuera fácil, ¿no? Fuera un empujoncito, ay, se me cayó. No, si hay amistades peligrosas, yo tengo que apartarme de ellas, ponerle hasta aquí, hasta cierto punto, hasta cierto lugar. Amén. No juguemos con fuego. Si usted se conoce y sabe cómo es, no juegue con el fuego. Adán perdió, y perdió gracias a su mujer. Adán perdió gracias a su mujer, pero Jesús no. Jesús recuperó este paraíso que Adán y Eva habían perdido. Jesús hoy lo ha recuperado para nosotros. Amén. Hermanos, tampoco está, con esto termino, tampoco está, aquí todo es pecado, todos me pueden tentar, mejor me aparto. ¿No ve? Eso pensaban en la historia, en la época monástica, cuando todos creían, no, aquí todo es pecado, nos vamos a retirar a un monasterio y ahí vamos a crear nuestra ciudad de Dios. Ahí todo va a ser lindo, las leyes van a ser cristianas, todo va a ser bien. Bueno, se fueron al monasterio, la historia nos enseña eso. En el monasterio, como el pecado está en su corazón, en el monasterio pecaron. Y de ahí nosotros conocemos la cantidad de mujeres, monjas que fueron violadas por padres. Se apartaron, se fueron, se escondieron en un templo, en un monasterio, pero pecaron.
Aquí la clave no es, hermanos, apartarnos e irnos a algún lugar. No, convivimos con ello todo el día. Aquí, hermanos, si ustedes han visto, aquí la clave es escuchar la voz del Espíritu Santo dentro nuestro, que nos aparte del pecado. Amén. ¿Cuántos quieren orar en esta mañana? Oremos, hermanos. Una de las malinterpretaciones de la Biblia es esta. Cuando uno está tentado, la voz del diablo puede decir, pero hazlo. Después te vas a arrepentir. La Biblia dice que Dios es Dios de gracia y Él te va a esperar. Corre ante el trono de la gracia. Son verdades, pero que son mal entendidas. Y a veces uno decide ceder ante la tentación y dice, bueno, después me voy a arrepentir. Después me voy a arrepentir. Y es verdad, muchos pueden arrepentirse, pero lastimosamente viven las consecuencias del pecado. Y cuando hablamos de las consecuencias del pecado, no hablamos, hermanos, de unos días. Hablamos de enfermedades que pueden seguirte toda la vida. Pregúntenle a David, no al hermano David, al otro David, al de la Biblia, ¿no? Un rato no he ido a la guerra, soy rey, tengo necesidades. Mandó llamar a esa mujer, pecó. ¿Dios lo perdonó? Sí, lo perdonó. Pero ustedes vean todas las consecuencias que esto acarreó. Toda su familia, sus hijos, incesto, muerte entre ellos. Sus hijos le quitaron el trono, se pelearon, violaciones y un montón de desastre en la familia de David. Por una decisión. Por una decisión. No se trata, hermanos, acá obviamente de decir, bueno, todos ahora tienen que ser perfectos, no. Pero piense bien. Por un momento, si la tentación se para delante de ti, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, no cedas. Yo siento, hermanos, que Dios nos está hablando, porque su palabra es veraz. Tomemos el consejo de Pablo. Seamos sobrios, velemos, estemos despiertos, porque el diablo está esperando que tú estés vulnerable un momento para poder atacarte. Confiemos en la misericordia de Dios, hermanos, pero aferrémonos también a Él, Señor. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre, en esta mañana, Señor, nosotros te damos primero gracias porque tú has vivido la vida perfecta que yo no puedo vivir, Señor. Señor, tú has vivido la vida perfecta, intachable, que yo no puedo vivir. Gracias a esa vida, Señor, nosotros somos justificados y aptos, Señor, por la fe para la vida eterna. Pero también, Señor, queremos pedirte en este día que nos ayude, Señor, ante las tentaciones que el mundo pueda ofrecernos. Todos los que estamos en este lugar somos débiles y podemos tener, Señor, concupiscencias en nuestra mente, deseos intensos de algo, Señor. Dios mío, hoy te pedimos con todas nuestras fuerzas que nos ayudes, porque podemos ceder, Señor, ante estas tentaciones. Y aunque sabemos, Señor, que tú eres un Dios que perdona multitud de pecados, también estamos conscientes, Señor, que estos pecados pueden acarrear consecuencias. Señor, danos sabiduría. Señor, enséñanos a andar en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Danos fuerza, Señor, en nuestros momentos de debilidad, en esos momentos vulnerables, Señor. Ayúdanos, sosténnos. Y como reza el Padre nuestro, no nos
nos metas en tentación y líbranos del mal. Es nuestra oración en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos todos y juntos decimos amén, amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Gracias al Señor por su misericordia. Mientras nosotros nos despedimos de los hermanos que han estado hasta ahora conectados a nosotros, que el Señor les bendiga. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos. Estamos ubicados en El Alto, Ciudad Satélite, Avenida Escalona y Agüero. Estamos reunidos todos los domingos a las 10 de la mañana. Si usted no tiene un lugar donde congregarse y quiere formar parte de esta familia, nosotros los esperamos con los brazos abiertos para que puedan formar parte de la familia del Rey de los Cielos. Nos despedimos de todos ustedes con un fuerte aplauso.